Hola, hoy te voy a mostrar cómo sonar un reloj despertador aplicando electrólisis o mejor conocido como la pila común. Lo primero que necesitaremos es 2 litros de agua destilada o agua purificada sin sodio, de 4 a 6 coples de cobre, de 4 a 8 clavos de concreto plateado de 3 o 2 pulgadas, 1 kilo de sal de grano, un reloj despertador de una pila, que de preferencia tenga la pila y tenga esos aditamentos necesarios. Vasos para fiesta de 500 mililitros, una cuchara sopera, de 8 a 10 cables caimán y por último un multímetro o voltímetro. De acuerdo, para la creación del electrolito lo primero que haremos es tomar un vaso y marcarlo a 3/4 y posterior a ello tomar el agua destilada y colocarla a la marca que le pusimos anteriormente. Es importante marcar bien los 3/4, ya que si nos pasamos puede que la solución no quede y en este caso el electrolito no esté en su forma adecuada. Posteriormente vamos a tomar la sal de grano y la cuchara sopera y tomaremos le daremos 3 cucharadas que no estén ni muy llenas, pero no muy vacías. Común como cuando comemos sopa o algún tipo de caldo. Ni muy copeteado ni muy vacío. Tapamos la sal para evitar accidentes. Claro está. Y ahora lo que haremos es mezclarlo aproximadamente de 2 a 3 minutos para formar de manera correcta el electrolito. Y como verán, la solución se puso más clara y ya está lista para su uso experimental. Esto lo tenemos que hacer 3 veces. 3. Ahora lo que haremos es tomar el multímetro y los cables junto con el cople y un clavo de concreto. Lo que haremos con esto es lograr una conexión de cable caimán con cople y cable caimán con este clavo para poder conectarlos al multímetro y así conseguir que hagamos la prueba en electrolito y funcione de manera correcta y nos dé el voltaje individual para hacer los cálculos y saber más o menos cuántos celdas debemos de armar. Ahora tomaremos el multímetro y lo marcaremos en 2000 milivolts en corriente continua para posteriormente hacer las pruebas. Colocamos el cople de cobre primero y posteriormente tomaremos el clavo y lo meteremos de tal manera que nos dé la electrólisis deseada y a su vez darnos el porcentaje necesario que estamos buscando, que nos dio 630. Una vez sacado esto, vamos a repetirlo 3 veces ya que hicimos 3 electrolitos para esta práctica con los materiales. Posteriormente lo que haremos es conectar un clavo y un cople de cobre junto con un cable caimán para poder conseguir hacer un puenteo a la hora de conectar nuestro serie para poder prender el reloj. Es importante que cuando tomemos en cuenta eso debemos de colocar bien las partes y que las puntas caimán no estén oxidadas, ya que puede generar que no
de las lecturas correctas o de lecturas muy bajas. Y hoy hicimos 2, 3 para esta conexión. Estos cables nos van a ayudar bastante para hacer las conexiones junto con los vasos y poder hacer prender nuestro reloj despertador. Ahora lo que haremos es conectar con otros 2 cables Caimán los cables para que generemos un puente con el cual vamos a conectarlo junto con los vasos y los otros electrodos y conexiones, de tal modo que el amarillo quedará en el positivo y me queda perfectamente bien agarrado, el negro quedará en el negativo y como veremos los dos quedan bastante bien agarrados para poder hacer sus respectivas pruebas. Es importante que para saber si es que funciona esto, tomemos una pila AA de 1500 mAh aproximadamente, conectarla y hacer la respectiva prueba. Posterior a ello, lo que vamos a hacer es conectar nuestra segunda parte con cables y con un clavo y un cople de cobre, donde el cople tiene que ir en el positivo y el clavo debe de ir en el negativo, ya que el cátodo vendría siendo el cople de cobre y el ánodo vendría siendo el clavo. Como veremos, tenemos bien conectado para que nos dé las precisas lecturas y poder conectarlas a los vasos. Una vez hecho esto, vamos a hacer ya la conexión directa, donde pondremos un cátodo o un cople y del otro lado uniremos un clavo donde estaba el cople y otro cople con los cables que ya hemos hecho posteriormente, de tal modo que va a darnos la lectura. No se ve, sin embargo, tengo una prueba donde se completa todo y el reloj suena bastante. Lastimosamente la cámara no pudo grabarlo, pero después con unas otras pruebas pudimos escucharlo de manera fluida y continua. Como verán, vamos a probar los amperes de manera continua para ver si nos da alguna señal. Y repetimos el mismo proceso, conectamos, tomamos los respectivos cables y conectándolo no nos da ninguna muestra, se queda en ceros, ya que las puntas están conectadas en una corriente de doble, segundo intento. Aquí cambiamos las puntas y las cambiamos por un mínimo de 2000. Sin embargo, no dio ninguna lectura, se mantuvo en 1. Esto quiere decir que nuestra conexión o nuestro amperaje es difícil de percibir, ya que es más alta que los 2000, pero más baja que la propia altura de 10 amperes. Aquí en el anterior estoy mostrando cómo hice las conexiones. Mi conexión fue en serie, ya que al hacer esto se sumará el voltaje y podremos obtener que el reloj prenda y en su puesto se escuche. Como verán, mantengo los cables fuera, ya que si los mantengo adentro se gasta el voltaje y al momento de hacer pruebas no va a funcionar o no se va a escuchar. Conectamos las dos partes. Y una vez conectadas esas dos partes, conectamos la última al otro vaso con el cople de cobre. Esto va a ser nuestra conexión, como pueden apreciar. Y a ello se conecta los dos cables de tal forma que podemos obtener que vaya al multímetro y al reloj. Ya por último tomaremos la medida donde nos dio 1700 como máximo y fue decayendo, sin embargo se mantiene estable, inestable, perdón. Y ya por último mostraremos que si suena nuestra conexión, nuestra serie y que nuestro reloj va a escucharse a pesar del sonido. Se escuchó y muchas gracias por su atención.